Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quiero contar un poquito cómo se trabaja con lo que es el encimado manual de tejidos. O sea, estamos hablando de un corte a nivel industrial, pero realizado de forma manual, ¿sí? Esto, la mayoría de las empresas, o por lo menos de los pequeños emprendimientos, trabajan de esta forma, ¿sí? Donde una persona va colocando diferentes piezas de tela, diferentes capas de tela, y luego por sobre todas esas capas de tela se va a realizar una tizada y luego se va a proceder a realizar el corte. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Yo lo primero que hice fue, estoy trabajando con un jersey, en este caso un jersey negro, también voy a cortar jersey rosa, y lo que hice fue con este tejido dejarlo descansar. Con esto quiero decir, por supuesto, que sabemos que los tejidos de punto tienen un cierto rebote, tienen una elasticidad que, si yo no dejo descansar el tejido, luego de cortarlo se puede encoger, y eso por supuesto que va a influir muchísimo en el producto final. Incluso hasta puede generar torsiones en la misma prenda. Entonces lo que se hace, de acuerdo a la elasticidad que tenga, de acuerdo la elasticidad va a tener que ver mucho con el tipo de ligamento, pero también va a tener que ver mucho con el tipo de hilado con el que está construido. En este caso es un jersey de algodón, ¿sí? Entonces, dejé descansar mi tela. ¿Para qué? Para que logre una estabilidad dimensional. Y una vez que mi tela está descansada, lo primero que hice fue colocar mi primer capa sobre mi mesa de corte, ¿sí? Ahí abajo vemos la mesa. Siempre lo que tengo que tener en cuenta es que, vamos a mover el teléfono, fíjense que yo acá tengo uno de los bordes de mi mesa, entonces tengo que tener en cuenta que por lo menos uno de los orillos de mi tejido, en este caso es un tejido tubular, tiene que estar en paralelo con la mesa. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a permitir que toda mi encimada esté prolija y no se haga lo que es muy normal, que se escalone la tela a medida que la voy encimando. Entonces, lo que tengo que lograr es que siempre los orillos de uno de los costados estén alineados siempre a la mesa a medida que voy haciendo mis capas de tela. Hasta ahí vamos por partes. Una vez que puse mi primer capa de tejido, lo que voy a hacer primero es realizar la tizada. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es el metraje que va a consumir este corte. En este caso les cuento que voy a cortar una remera básica, voy a cortar solo un talle en este momento. Ya que estamos, les muestro, este es un molde industrial. Este molde industrial tiene todos los centímetros de costura añadidos, por lo tanto yo lo voy a marcar, y tal como lo marco, lo corto y lo envío a confecciones. Entonces, en mi moldería les quiero mostrar esto, que es una particularidad. Este molde tiene la parte trasera, como verán acá tengo la parte del cuello y la parte delantera, incluidos en un mismo molde. Por lo tanto, esta pieza, en vez de tener una delantera y una trasera, me va a servir para las dos piezas de mi prenda. Y por otro lado tengo mis mangas. Después los cuellos de las remeras se van a cortar en otro tejido que se llama rib. Entonces, dijimos, lo primero que necesitamos hacer es determinar cuál va a ser el metraje que va a consumir esta prenda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, apoyar nuestro molde, ¿sí? Y vamos a medir. En este caso, este molde mide 84 centímetros. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo. Yo en este costado, fíjense que tengo un pedazo de tela que me está sobrando con respecto al cuerpo. Entonces lo que tengo que hacer cuando estoy tizando es procurar
de gastar menor cantidad de tejido. Entonces lo que se hace es corroborar si alguna pieza de moldería entra en este pedazo que me quedó en el costado. ¿Por qué? Porque si no, este pedazo, esta franja, va a terminar siendo desperdicio. En este caso yo recién probé y me entra una manga doblada a la mitad, ¿sí? Vamos a suponer que no entra nada. Vamos a suponer que no entra nada como para seguir avanzando con la explicación. Mi tejido es doble, tubular, o sea que si yo ya marco esta pieza me va a salir una trasera y una delantera. Entonces ahora que necesito un par de mangas. Las mangas tranquilamente las puedo poner acá abajo. Fíjense que a continuación de mi moldería, puedo incluso ubicarlo de esta forma. Voy a ubicar mi manga y ya de esta forma tendría una remera completa. Ahora bien, vamos a medir con nuestra regla. Hasta acá tenemos 1 metro más 11 centímetros. Entonces, para cortar una prenda necesito 1,11 m. Todas mis capas, ¿sí?, a partir de ahora van a ser cortadas hasta 1,11 m. Si quiero, puedo darle 1 centímetro más en el tejido de punto. ¿Por qué? Porque el tejido de punto, como les dije, por más que ya tenga su estabilidad dimensional, encoge un poco más. Entonces puedo simplemente darle 1 centímetro, medio centímetro más. Voy a cortar un poquitito y de esta forma lo que voy a hacer es ir encimando todas nuestras capas, ya teniendo como referencia el consumo del producto. Si bien yo ahora se los expliqué con una sola prenda, lo que se puede hacer incluso es volver a marcar mi molde, ¿sí? Entonces acá ya tengo 2 cuerpos enteros en mi corte y podría ubicar tranquilamente al final de mi tejido los 2 pares de manga. Entonces de esa forma me van a salir 2 remeras en 2,22 m de tela. Entonces voy a hacer menos capas de tela, pero voy a sacar la misma cantidad de remeras. Bueno, por ahora esto. Espero que haya quedado claro. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, en este caso estamos usando un tejido que no tiene pelo y contrapelo, pero hay muchos tejidos que no admiten que yo cruce, ¿sí?, que yo ponga de esta forma mis moldes, sino que los tengo que ubicar todos en un mismo sentido. Si yo coloqué mi molde con el cuello hacia arriba, la siguiente vez que lo vuelva a colocar también tiene que ser con el cuello hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando arme la prenda va a haber una diferencia de brillo. Bien, por ahora esto, luego seguimos en otro video.